Entonces nos decía que tenemos un motor eléctrico. Un motor eléctrico puede ser la bomba de su casa, ¿no? Ahí está el motor. Y está conectado pues a una fuente de tensión, puede ser el contacto de su casa o unas cuchillas. Entonces, la corriente que se mide aquí es de ¿cuánto, muchachos? 16.97. Eso es lo que está midiendo el amperímetro, 16.97. Recuerden que el amperímetro, muchachos, lamentablemente, muchachos, no nos, no nos da ángulo. Pero también nos están diciendo, como un dato de placa, que el factor de potencia del mismo es 0.70, 71. Nos dice también que la tensión son 120 volts y la frecuencia son 60 Hz. Por otro lado, también nos dice que la potencia son 1440 watts. Yo creo que si solamente nos dan estos datos, muchachos, ya lo demás puede salir. Creo que este dato 120, creo que es irrelevante. La frecuencia sí es importante, pero la tensión yo creo que no. Vamos a suponer, muchachos, que no nos dan la tensión eléctrica. Vamos a suponer que eso no nos lo dan, a ver si podemos resolver el problema. Entonces aquí, muchachos, el factor de potencia es 0.7071. A mí me queda la pregunta para ustedes si es un factor de potencia adelantado o es un factor de potencia atrasado. Pregunta para ustedes. ¿Atrasado? Atrasado, ¿verdad? Se trata de un FP atrasado. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué es atrasado? ¿Por qué es atrasado? Sería la pregunta. Vamos desmenuzando el problema. Porque es ¿Por qué menor con respecto a la corriente. ¿Por qué qué? Es menor con respecto a la corriente. Sí, pero esa corriente puede ser 16.97 si es de un ángulo positivo o 16.97 si es de un ángulo negativo. Entonces, recuerden que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de un ángulo positivo. Entonces, sí, la respuesta está bien, es atrasado, pero ¿por qué lo deducimos? Esa es la pregunta. Porque igual si yo les digo que es adelantado, pues me lo van a tener que creer. Pues ahí es que me digan, no es adelantado, es atrasado, pero es por esta razón. ¿Por qué será atrasado? ¿Por qué será un factor de potencia atrasado, muchachos? Eso lo repetimos varias veces la clase pasada. Porque depende de la tensión y de la corriente. Depende de la tensión. No es la respuesta que estoy buscando. Me gustaría que así fuera, pero no es la respuesta que estoy buscando. No es la respuesta que estoy buscando, muchachos. El ángulo de la corriente es negativo. Sí, esa es la respuesta. El ángulo de la corriente es negativo. Esa sería, digamos, la respuesta, pero aquí también la pregunta sería, ¿y por qué es negativo? Esta es la respuesta correcta. La corriente es igual a 16.97 si es de menos un ángulo negativo, ¿no? Entonces, ¿por qué es un ángulo negativo? Esa es la otra, ¿no? ¿Por qué es un ángulo negativo y no un positivo? ¿De dónde salió ese ángulo? Que por cierto, ¿cuánto vale ese ángulo?
Teta, ¿cuánto vale? Teta, ¿cuánto vale, muchachos? Ese ángulo, ¿cuánto es su valor? ¿Cuánto es su valor, muchachos, de ese ángulo? ¿90? No, no es 90. No, definitivamente no es 90. O sea, fuera 90 si el factor de potencia fuera 0, pero no es 0. Fuera de 0 grados si el factor de potencia pues, es 1, pero no, es 0.71. ¿Cómo calculo ese ángulo? ¿El coseno de 0.70? No el coseno de 0.7071, no el coseno. ¿El arco coseno? ¿Arco tangente? Sería el arco Coseno. coseno de 0.7071, que también es igual 45.57 grados. que también es igual al arco coseno del factor de potencia. Y este ángulo puede ser 45 grados o puede ser menos 45 grados. Ya dijimos que son 45 grados. Ya dijimos que son 45 grados y son negativos. Pero aquí lo más importante es por qué son negativos. Sí, claro, la corriente está trazada. ¿Y cuándo se atrasa la corriente con respecto a la tensión? ¿Cuándo se atrasa la corriente con respecto a la tensión? Cuando sale después, ¿no? Cuando sale después. ¿Y en qué caso sale después? ¿Qué tipo de carga se conecta cuando sale después? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de carga se conecta Hay una después? carga inductiva, ¿no? Así es. Cuando se tiene una carga inductiva, que en este caso es el motor, nada más solito, pues automáticamente yo sé que la corriente se va a trazar, por tanto el factor de potencia es atrasado, no hay otra. No hay otra. Entonces ahí, si me dicen, tengo una carga cuyo factor de potencia es 0.7071 y no me especifican qué tipo de carga es, pues entonces, pues quién sabe si se trate de algo adelantado o atrasado, no lo sabemos. Pero ahí me están diciendo que es un motor, pues el motor está hecho de bobinas, entonces, por consiguiente, es un factor de potencia atrasado. ¿De acuerdo? Creo que ahí la cosa ya está bastante bien. Ahora fíjense bien. ¿Puedo yo desde aquí, muchachos, desde ya que se entendió esto, puedo yo trazar el triángulo de las potencias? Yo puedo trazar el triángulo de las potencias. Entonces voy a poner mi triángulo aquí. Este es el ángulo, que en este caso sería 45 grados. Perdón si no me sale 45, pero bueno, este ángulo sería negativo, ¿no? Vamos a ponerlo negativo. Así sería. Ahí está. Por supuesto, es mi potencia activa, que en este caso serían 1440 watts. ¿Sale? Yo aquí tengo un ángulo de 45 grados, pero ya dijimos que son negativos. Y esto, acuérdense, muchachos, son vectores. La suma de este vector más este vector me da por consiguiente este que está aquí. Entonces, pues ya con esos datos, muchachos, yo puedo obtener pues mi potencia reactiva. ¿Cuánto sería mi potencia reactiva a ojos cerrados? ¿Cuánto sería mi potencia reactiva a ojos cerrados? 1440. 1440 también, pero serían bars. ¿Por qué? Porque pues, es un ángulo de 45 grados, entonces en la escuadra de la escuela, la escuadra de 45 grados, los dos catetos son iguales. Por eso decía que a ojos cerrados, yo sé que son 1440 bars. Esas son las pérdidas que tiene el equipo. Por consiguiente, puedo sacar fácilmente mi potencia aparente. ¿Cuánto sería la potencia aparente, muchachos? Puedo ahí sacarlo de dos maneras. Puedo sacar la hipotenusa, o en su caso también, con el coseno de 45 igual al
cateto adyacente sobre la hipotenusa, pues también puedes sacarlo, o también a través de la función seno también puedo sacarlo, ¿no? O sea, hay muchas También, formas de, ¿no? también se puede con la potencia activa sobre el coseno de teto. Y ahí también se puede Por usar la supuesto, tensión ¿cuánto me da? 2036.4675. 2000. 36.46. Punto 46. Y aquí cis de, muy importante, cis de menos 45 grados. Cis de menos 45 grados. Entonces yo sé que la potencia aparente por definición, ¿quién es? B testada por mi corriente. ¿Ok? Y esto, por supuesto, sería B por I por la diferencia de ángulos, que en este caso es 45 grados. Entonces, de este lado, ¿qué tengo? 2036.46, cis de menos 45, y esto es igual a ¿quién? En este caso es B por I, cis de 45. Y yo conozco, muchachos, cuánto vale la corriente, ¿no? Entonces, pues simplemente despejen. ¿A qué va a ser igual B? Voy a quitar esto. ¿A qué va a ser igual B? La magnitud B, ¿a qué va a ser igual? Tengo este dato, tengo este dato, tengo este dato, solamente me hace falta este, ¿no? ¿A qué sería igual la tensión? Órale, muchachos, ¿a qué sería igual la tensión? A la corriente que la conozco, cis de menos 45, y arriba tengo 2036.4, cis de menos 45. ¿Cuánto me da eso, muchachos? Córrale. 120 volts, por eso yo les comentaba que el valor de 120 volts estaba de más. Deberíamos de haberlo preguntado. Entonces, habíamos comentado que los factores de potencia abajo del valor de 1, pues tienen como consecuencia pérdidas. Entonces, esos 16.97 amperes, la realidad de las cosas es que es mucha corriente, porque debemos de trabajar con factores de potencia unitarios. ¿Para qué? Para que la fuente de tensión a la que se está conectando el sistema, pues se entregue la tensión necesaria para que en su caso el sistema trabaje de la misma manera. El motor, yo no puedo cambiar su naturaleza. Entonces, en este caso tenemos 1440 bars, que son, vamos a ponerle colite de cochino, inductivos. Entonces, ¿cómo contrarresto esa parte? Esos bars, pues los tengo que contrarrestar, pues con unos bars de tipo capacitivo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Exactamente es lo que yo tengo que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a proceder, ¿de acuerdo? A calcular mis bars. Pero antes de ello, puedo yo representar el motor eléctrico a través de sus componentes lineales. Puedo yo empezar en este caso por la Z, ¿verdad? La Z, ¿qué va a ser igual? Pues habíamos dicho que era la tensión, pues que tiene un ángulo que en este caso la referencia es cero, y es cero porque la corriente eléctrica tiene menos 45 grados. Pues quiere decir que la tensión está aquí
y la corriente está acá. Estos son menos 45. Entonces, siempre la Z, pues va a ser esa diferencia de ángulo, ¿no? Siempre, siempre va a ser esa diferencia de ángulo. Entonces, pues ya está resuelto el problema, ¿no? Son 120 volts, cis de 0 entre 16.97, cis de menos 45. ¿Qué impedancia tiene eso, muchachos? ¿Qué impedancia hay ahí, muchachos? $7.28. Z igual a 7.28, cis de menos 45. Si esto yo lo descompongo en su forma rectangular, Sería de 45 positivo, ¿no? Sí, es de 45. 40. Claro, sí, por supuesto. Entonces ahí ya me está diciendo ese ángulo positivo, pues que hay un número imaginario, un número complejo cuya parte imaginaria es positiva, y yo ya sé que se trata ahí, ya a ojos cerrados sé que se trata de un inductor, lo que sospechábamos. Entonces, ¿a cuánto va a ser igual ese 7.28 si yo lo convierto a rectangular? 5.15. Yo lo voy a cerrar a 5. Bueno, 5 más 5.15 igual. Y Más 5i, ¿verdad? Listo. Eso sería, muchachos, eso sería. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi motor eléctrico lo puedo expresar así, miren. Un resistor de 5 ohms y una inductancia de 5i. Así lo puedo yo poner. Pero ojo, a mí me están pidiendo el valor de la inductancia L. Entonces yo sé que I veces XL es igual a ¿qué, muchachos? I veces omega L, y esto es igual a 5i. Por consecuencia, L a quién va a ser igual. L aquí a 5 sobre omega. Y esto sería 5 sobre 2pi por F, donde F es la frecuencia. Quiero valores, muchachos. Quiero valores. sería 0.01326. De forma elegante, de forma elegante. 1.33. 13.26 microhenries. 13.26, ¿qué? Microhenries. No, por supuesto que no. Mili, ¿no? 13.26 mili. Milihenry, sí. Entonces ya está el problema ya está resuelto, porque sé el valor del resistor y sé el valor de la bobina. Ahora, esto tiene que seguir funcionando. ¿Ok? Su naturaleza es que me demande 16.97 amperes. Sí, dijimos 16.97, ¿verdad? Sí, es de menos 45. Entonces, pues lamentablemente esta fuente pues es lo que está suministrando, es lo que hay en toda esta malla. Entonces, pues lamentablemente esa carga, todos los motores tienen bajo factor de potencia. Entonces, para que yo eleve el factor de potencia del sistema y no esté sangrando, de alguna forma decirlo, a la fuente, pues yo tengo que llevarlo a un factor de potencia unitario. El factor de potencia unitario que implica que contrarreste todo el efecto inductivo que en este caso aparece, pues con un efecto capacitivo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues bueno, la solución es colocar, en este caso, un condensador en paralelo. ¿Por qué lo conecto en paralelo? Porque al conectarlo en paralelo, estoy agregando al sistema kVARs capacitivos que van a contrarrestar a los kVARs inductivos. Y ojo, la respuesta no es menos 5i. No, esa no es la respuesta. No es la respuesta.
Podríamos a lo mejor, ¿verdad? Sí sería la respuesta si pusiéramos el condensador aquí, menos 5i, ¿de acuerdo? Ponerlo en serie, pero para que mi motor trabaje, yo necesito que le llegue una tensión de 120 volts y al poner ahí un condensador en serie, ya no le va a llegar la misma tensión. Inclusive, ¿cuál sería la nueva Z, muchachos? ¿Cuál sería la nueva Z? Si intercalo ese condensador de menos 5i, ¿cuánto es la nueva Z? Z total. 5 nada más. 5 nada más. ¿Verdad? Entonces calculen la potencia activa. Potencia es igual a quién, chichos. Y cuadrada, pues por la R, ¿no? Entonces, o si quieren también, la potencia en watts, por supuesto en watts, sería B cuadrada sobre R, entonces 120 al cuadrado serían 1440 sobre el valor de 5. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 1440 entre el valor de 5. 2880. 2000 y tantos, ¿no? ¿Y cuánto teníamos originalmente? 1400. Se me quemaría la carga. ¿Se va a quemar? Da 288, ¿no? Más bien. No lo sé. 1440 entre 5. 5, sí, Sí, son 200. 288. No puede ser más Entonces, grande. este motor no va a poder desarrollar toda su potencia. Se va a dañar porque estoy poniendo una carga en serie. Aquí de lo que se trata es que él reciba la tensión directa de la línea. Entonces, esto fue una mala idea. Fue una pésima idea, diría yo, ¿no? Fue una pésima idea. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en este caso es colocar un condensador aquí, el cual va a aportar reactivos capacitivos a la línea y va a tratar de contrarrestar esta inductancia que está acá. Entonces, vean el ejercicio cómo se resuelve, porque ahorita lo que yo tengo que hacer es calcular el valor del condensador de tal forma que el factor de potencia, pues de ese espantoso 0.7, llegue al mínimo requerido por la compañía suministradora, que sería de 0.9, después lo vamos a llevar a 0.95 y después lo vamos a llevar a 1. Y vamos a ver en cada uno de esos incisos cómo es la corriente aquí, cómo es la corriente acá y finalmente cómo es la corriente que está acá. Entonces, todo esto, muchachos, que estamos haciendo, su compañero lo resolvió muy bien, ¿de acuerdo? Y ahorita es lo que precisamente estamos explicando. Entonces, nos quedan 10 minutos, muchachos. Yo preferiría abortar la misión y volver a entrar para que no nos interrumpan, porque luego nos emocionamos y resulta pues que la sesión se acaba. Entonces, entremos y volvemos a salir, por favor.
Bien, muchachos, creo que ya estamos todos los que tenemos que estar. Vamos a continuar. Listo, ahí estamos. Entonces, continuemos, pues. Ahí está. Entonces, observen, teníamos esto. Vamos a ponerlo en color negro. Tenemos 1440 watts. Lamentablemente tenemos 1440 bars, pero inductivos, ¿no? Y este es un ángulo de 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que yo deseo hacer? Primeramente, lo que voy a hacer, muchachos, es llevar el factor de potencia. Lo voy a tratar de llevar a un factor de potencia, digamos, de 0.9. Si el factor de potencia lo llevo de 0.7, a un factor de potencia de 0.9, implícitamente el ángulo, muchachos, el ángulo del factor de potencia de 0.9, ¿a cuánto será igual? ¿Qué nuevo ángulo? Si es 0.7071, es 45. Es 45. Pero si ahora el factor de potencia lo elevo, ¿qué quiere decir? Que yo le metí un vectorcito en esta dirección. Y mi nuevo ángulo es este, ¿verdad? Hubo una diferencia de ángulos. Estos son bars capacitivos. Bars capacitivos. Y esto que está aquí, pues es la diferencia, ¿verdad? Lo que está en azul es la diferencia de los bars capacitivos con los bars inductivos. Entonces, este nuevo ángulo que se va a formar, ¿de qué valor va a ser, muchachos? Lo voy a poner en color verde. 25.8 grados. 25.8 grados, muy bien, 25.8 grados. Entonces, a mí lo que me interesa, muchachos, son mis bars capacitivos que yo tengo que agregar ahí a la red. Entonces, queda claro que los bars inductivos, voy a ponerlo aquí en color negro, que los bars, y lo voy a poner I de inductivos, menos mis bars capacitivos. De hecho, podemos ponerlo con colitas de cochino, ¿no? Para que sea mejor. ¿A qué van a ser iguales, muchachos? A mis bars. A mis bars. Voy a poner aquí, vamos a ponerle mis bars. Bars a 0.9, ¿no? A mis bars a 0.9 de factor de potencia. Sí queda clara esa parte, muchachos. Pues mis bars inductivos, si yo le resto bars capacitivos, pues me van a quedar los bars a 0.9, es decir, lo que está en color azul. Lo que está en color azul son mis bars inductivos, y esto yo creo que debía haberlo puesto con color rojo. Mis bars capacitivos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí agregar a la red? Pues bars capacitivos. A mí me interesa agregar bars capacitivos. Entonces, simplemente mis bars capacitivos, ¿a qué son iguales? De esa expresión que es muy, muy sencilla. Sería mis bars inductivos, si están de acuerdo. Ahí está con colita de cochino. Menos mis bars
a 0.9, o puedo yo llamarlo de forma genérica, si ustedes me permiten, a mis bars finales. Mis bars finales. F de final. Estos serían mis bars finales. Lo voy a poner aquí de hecho, en negro tiene que estar y en azul pues, tienen que estar los bars finales, ¿no? Para llevar esa congruencia. Ahí está. En este caso, los bars finales es cuando yo tengo un factor de potencia de 0.9. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí está claro, muchachos, lo que queremos encontrar. Ahora, estos bars finales, muchachos, y estos bars inductivos tienen una característica muy particular. Concéntrense en el triángulo rectángulo que forman los 1440 bars con los 1440 watts y el nuevo triángulo que forman, digamos, los bars finales, que es el vector que está con azul, y el ángulo de 25.8 grados. ¿Qué característica tienen, muchachos, esos dos triángulos? Los voy a remarcar para que quede claro. ¿Qué característica en común tienen estos? Este, que es el nuevo, y este, que es el viejo. ¿Qué característica común tienen? ¿Tienen la misma potencia activa? Así es, tienen la misma potencia activa, tienen los mismos watts. Y esto es muy bueno, muchachos, porque si yo meto un capacitor a la línea, no estoy alterando la potencia, no la estoy alterando. Entonces, díganme, muchachos, qué función trigonométrica me puede relacionar los bars y los watts. Los bars y los watts. La tangente. La tangente. La tangente. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner la tangente. Vamos a ver si lo estoy escribiendo con el correo correcto. Sí, la tangente de qué ángulo, muchachos. En este caso, la tangente de, pues digamos, de teta inicial, ¿no? O de teta inductiva, como ustedes quieran. Sería igual al cateto opuesto, que sean mis bars inductivos. Mis bars inductivos de colita de cochino entre mis watts. Y la tangente de teta final serían a mis bars finales, pues entre mis watts. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, muchachos? En este caso, pues me voy a permitir despejar bars iniciales y bars finales, y los voy a sustituir en esta expresión que voy a marcar con una palomita. ¿Qué es lo que me quedaría? Me voy a permitir borrarlo de arriba para que esta situación quede. Si es necesario, volvemos a marcar el triangulito, solamente si es necesario. Ok, entonces, ¿qué me quedarían? Que mis bars capacitivos van a ser igual a ¿quién? Si están de acuerdo, serían a mis watts por la tangente de teta inicial, que yo sé quién es la teta inicial, menos mis watts de la tangente de teta final, pero esta ya la haría en color azul, ¿no? Listo. Y aquí simplemente factorizo, ¿no? Simplemente voy a factorizar. Y yo creo que ya terminé. ¿Ok? Entonces esta formulita es mágica. ¿Por qué? Porque me va a permitir saber lo que estoy buscando. Entonces me voy a permitir borrarlo de abajo. Si es necesario, pues lo volvemos a poner. Entonces, creo que por la parte de los watts no hay ningún problema. Son 1440.
antes y después, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Entonces esto sería igual 1440 por la tangente de teta inicial. ¿Quién era teta inicial? ¿Qué ángulo tenía, muchachos? 45. 45, ¿no? Es decir, si ustedes me permiten, el coseno, el arco coseno o coseno inverso de 0.7071 menos la tangente de teta final. ¿Cuánto vale teta final? Me lo dijeron. 0.9. Así es, arco coseno de 0.9. ¿Y esto a qué sería igual? Pues ya esto ya está de apechito, ¿no? 1440 watts por la tangente, en este caso es reiterativo, pero no importa, 45 grados menos la tangente, en este caso de 25 grados, 25 punto, ¿qué me dijeron, muchachos? Punto 8. Punto 9, ¿no? No, la ocho. tangente ok, este es de 45 grados y 25 grados, y esto es igual a 1440 de 1 menos, ¿cuánto es la tangente de 25, por favor? 0.46. 0.46, ¿qué más? 6.30. 63. Entonces, hagan esa diferencia, por favor. Hagan esa diferencia. Y me dan el resultado. 0.5336. Por 1440 ya está. Ah, no. 768.51. Todos mis bars capacitivos para llevar el factor de potencia de 0.7071 a un factor de potencia de 0.9. ¿Cuántos bars son? ¿Cuántos son, muchachos? 768.51. 768.51. 51. Sí. Muy bien. Estos son bars, ¿eh? Estos son bars. Ahora bien, me regreso a la expresión original. Quiero yo llevar mi factor de potencia de 0.7 a 0.95. Pues aquí le voy a agregar aquí, en esta expresión, el punto 95. Denme, por favor, el arco coseno de punto 95. ¿Cómo va a ser el ángulo? ¿Más pequeño o más grande, muchachos? En el otro fue tangente de 25, en este, ¿cómo va a ser? De 18.19. Sería más 18, más pequeño, ¿verdad? Sí. 18.19. ¿Por qué? Lo voy a poner aquí en pequeñito, porque si teníamos este ángulo aquí, pues ahora le estoy poniendo más bars capacitivos, más capacitores aquí, para que esto se reduzca. Ahora el ángulo ya es más pequeñito, miren. Entonces, pues ya necesito solamente que hagan cuentas. Tangente de 18.19, por favor. ¿Cuánto? 0.3423. Y ya necesito resultados. 1 menos eso, 0.3423. 1 menos eso por 1440.
¿Cuánto da? 946. ¿Cuánto? 946.97. Ok, esto es para llevar, estos son los bares que necesito para llevarlo a un factor de potencia, en este caso a, digamos, vamos a ponerle a 0. Vamos a ponerle aquí esta línea. Para llevarlo de 0.7071, llevarlo a un factor de potencia de 0.95. ¿Ok? Me falta el último. Llevar el factor de potencia de 0.7071 a llevarlo a factor de potencia igual a 1. Pues, ¿cuántos bars necesito? ¿Vale? Pues observen que cuando tenía .7071 y lo quiero llevar a 0.9, pues fueron 768 bares. Si quiero todavía reducir más el ángulo, pues son 946 bares. Si quiero ahora llevarlo al factor de potencia unitario, pues ¿qué tengo que hacer? Pues simple y sencillamente ponerle más bares. ¿Ok? ¿Cuántos? Pues esta expresión me lo dice aquí. Entonces, díganme el arco coseno de qué, muchachos, para que esto me dé. Esto está muy sencillo, ya no vean las tablas. Arco coseno de 1. ¿Tangente de qué ángulo? Sí. ¿De cuánto? De 0. De 0, ¿verdad? Y este yo me lo hago solito sin ayuda de ustedes. Entonces creo que el resultado era bastante lógico, muchachos. Si tengo 1440 bars inductivos, ¿cuántos bars capacitivos necesito para que se contrarresten? Pues evidentemente los mismos. 1440 bars. Ahora bien, viene una pregunta importante. ¿Cómo diablos convierto bars? ¿Cómo diablos convierto bars a capacitores? ¿Cómo diablos le hago? Porque aquí en este circuito que voy a poner, pues yo tengo aquí pues, claramente mi capacitor y ahí no me acepta bares, ahí me acepta faradios. Aquí tengo 5 y mi bobina de 13.28 milihenrios, ¿no? Entonces yo no puedo poner bares. ¿Cómo diablos convierto bares? Bares a faradios, muchachos. ¿Cómo diablos le hago? ¿Cómo le hago, muchachos? Ese es el problema que tengo. Bueno, pues puedo tratar a esta carga particular. Imagínense que tengo un problema que me diga, calcule la potencia compleja de esta rama. Aquí tengo una rama y aquí tengo otra, ¿no? Bueno, pues me voy a enfocar en la primera rama. Entonces, ¿a qué es igual esto? Mi potencia aparente es igual a B testada por I. ¿Ok? Entonces, una variante de la potencia, lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿quién es, muchachos? B testada por B sobre Z. Y otra variante que tenemos, ¿quién es, muchachos? I testada por Z testada
por I, y esto aquí es igual a I cuadrada por Z testada. Antes. Tendría yo aquí B cuadrada sobre Z. O también decíamos que teníamos I testada por Z testada por I, y esto aquí es igual I cuadrada por Z testada. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál utilizamos, muchachos, de estas para conocer la potencia que hay ahí? ¿Cuál me recomiendo? La de la tensión al cuadrado sobre Z, ¿no? Así es, ¿verdad? La de la tensión al cuadrado. ¿Por qué la tensión al cuadrado? Porque es el dato que tenemos aquí, 120 volts. ¿Ok? Entonces, yo sé que son 120 volts al cuadrado sobre esa Z que está ahí. Y esto aquí va a ser igual, muchachos. ¿Cuánto vale esa Z que está ahí, muchachos? Vale tantos watts más I veces tantos varas. ¿Ok? Entonces, esa Z particularmente, ¿cuánto vale? Lo voy a poner de este lado. Entonces, 120 al cuadrado, ¿cuánto me da, muchachos? 1440. 1440 entre Z. ¿Cuánto vale esa Z, muchachos? ¿Esa Z cuánto vale? Es 14,400. No. 120. ¿Esta Z cuánto vale? ¿Esta Z cuánto vale? ¿De quién estoy hablando? Ah, es que No, pero la tensión al cuadrado vale 1440. Ok, eso está bien. 14,400, perdón. ¿Cuánto vale? ¿La Z cuánto vale? Si yo hablara de esta rama, pues valdría esa Z 5 más 5i. Eso me queda claro. Pero no estoy hablando de esa rama. Estoy hablando de la rama del capacitor. ¿Cuánto vale? I sobre omega por C. Lamentablemente vale menos I veces omega por C. Lamentablemente vale eso, muchachos. ¿De acuerdo? Y pues por lo que se ve aquí, muchachos, pues no hay parte real. Pues esta parte, pues es cero. Nada más me quedaría en qué, muchachos. Y veces tantos bares. Era de esperarse. Era de esperarse, muchachos. ¿Sí está claro lo que era de esperarse? Ahora, ¿cuántos bares tenemos ahí, muchachos? ¿Estos cuántos bares tenemos aquí? Pues bueno, me voy a mi tablita, ¿no? 768.51. 768.51. Voy a borrar lo de arriba, que ya cumplió su función. Entonces, para el capacitor lo voy a poner en color negro para llevarlo a 0.9, a que va a ser igual. Simplemente voy a despejar si están de acuerdo. Entonces, los bares, ¿a cuánto va a ser igual, muchachos? Esta I con esta I, pues se cancela, ¿verdad? Eso sufre una terrible cancelación. Entonces, si están de acuerdo conmigo, la capacitancia que sería igual a los bares que haya calculado, ¿entre quién, muchachos? 1440, que en este caso lo voy a poner de forma elegante, la tensión al cuadrado. Porque esos 1440 era la tensión al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué más? Sobre omega. Ya tengo todo hecho, ¿no? Entonces, para el primer caso que tengo, ¿no? Pero la tensión al cuadrado son 14,400 más. Sí, no son 1440, ¿no? Esos 12 por 12, ¿no? 12 por 12 son 144, 120 por 12, 1440, ¿no?
Entonces, ¿cuántos bares tengo al inicio, no? Entonces, esto lo vamos a borrar porque está mal. Y le vamos a dejar el b cuadrada, que es lo más correcto. Entonces, pues ya terminé para el primero. Nada más espero sumas y restas por parte de ustedes. 768.51. Entre 120 al cuadrado, 2pi por f y se acabó. Entonces guarden en memoria este valor hay que guardarlo en memoria. ¿Me dan resultados, por favor? ¿Me dan resultados, por favor? ¿Cuánto les da? 141.56. ¿Qué? Microfaradios. Microfaradios, ¿no? Muy bien. Entonces, le voy a dar acá C para 0.95. Por supuesto, son más bares. ¿Cuántos bares son? 946.97. 946.97. Entre la constante que tenías aquí abajo, que les dije que guardaran en memoria, por supuesto me va a dar un capacitor más grande. ¿Cuánto vale, muchachos? 174.43 microfaradios. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 174.43 microfaradios. Y luego ya el último, C para un factor de potencia de 1, ¿no? ¿Cuánto teníamos acá? 1440, ¿no? A ojos cerrados. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 265.25. Listo, microfaradios. Entonces, esos son los valores que yo tendría que poner ahí, muchachos. Ahora, para cerrar con broche de oro esta clase, quiero que me calculen, muchachos, la corriente que hay en cada una de las ramas. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo una tensión de 120 volts, un capacitor y tengo una bobina, un resistor. Esto es 5i y este es 5. El capacitor para el caso 1, para aquí voy a poner factor de potencia, 0.9. ¿Cuánto vale el capacitor, muchachos? Para el caso número 1 dijimos, aquí lo anotamos, 141.56. ¿Cuánto vale la impedancia de ese condensador, muchachos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esa impedancia, muchachos? Menos 18.73. 18.73 y bueno, calcúlenme la corriente aquí y calcúlenme la corriente acá, por favor. Tenemos 120 volts. Son menos, ¿no? Menos 18. Menos 18.73 y claro.
Calcúlenme la corriente de ese condensador, muchachos. Ya está bien fácil. Porque la ley de Kirchhoff dice, digamos, corriente de la línea. Este es corriente del condensador. Y este es corriente de la carga. Entonces, la corriente de la línea, según la ley de Kirchhoff en este nodo, es la corriente del condensador más la corriente de la carga. Entonces, ¿cuánto vale la corriente del condensador? Córranle. Córranle. ¿Qué tienen que hacer para calcular la corriente del condensador, muchachos? Divisor de tensión. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo voy a tener que regresar al curso 1. Tengo una fuente de tensión aquí. Tengo una Z1. Y tengo acá una Z2. ¿Cuál es la corriente que hay aquí? ¿Cuál es la corriente que hay aquí? Así de simple está el asunto. La misma. Tensión sobre Z, ¿no? Pues sí, claro, así de simple. ¿Cuánto da? Córranle, que nos come el tiempo. Muchachos, no pueden hacer una división simple. ¿A qué es igual la corriente del condensador, muchachos? ¿A qué es igual la corriente del condensador, muchachos? Nos quedan 6 minutos. Creo que podemos hacerlo, muchachos. Me da 6.40 amperes. 6, póngale apellido, 6.4 ¿qué? Amperes. Póngale apellido. Póngale apellido. Y Mini amperes. Sí. 6 de menos 90. Ahora bien, en la carga, muchachos, en la carga, ¿cuánto es la corriente? Córranle. Córranle. 16. 16.97. 6 de menos 45. Sí. Ok. Ahora muy bien. Hagan la suma de esto. Córranle. Da 23.37. No, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Hagan la suma de eso. ¿Cómo cree? 6.04. 13.24. Eso sí se lo creo. 13.24, ¿cis de cuánto? Menos 25 grados. Perdón, Menos estaba en clase. 25 grados. ¿Se acuerdan del 25 grados? Si ustedes hacen el Z paralelo de esto y 120 lo dividen entre esa Z paralelo, les da este valor. Entonces, fíjense bien, con el condensador ahí puesto, la corriente inicial era 16.97. Mejoramos el factor de potencia, ¿a qué valor? A 0.9. Y la corriente de la línea se fue a 13.24. Esa fuente ya no tiene que suministrar 16. Ahora va a suministrar 13.24. Señores, no caigan en la trampa. Si ustedes suman esto más esto, ¿qué les va a dar? 23, y eso no es cierto. Acuérdense, la corriente son vectores. ¿Sí estamos de acuerdo o no?
Sí, sí, profe. Nos quedan menos de 4 minutos. Rápidamente, muchachos, vamos a ver si lo logramos. Cambien ahora el valor del condensador y le van a poner, muchachos, un condensador de, aquí lo tenemos, 174.43. 174.43. Menos 15.20. 174.53 dijimos, ¿no? ¿Cuánto da la ZC? ¿Cuánto? Menos 15.20. Muy bien, entonces díganme cuánto vale la corriente de ese condensador. Esta corriente, ¿cuánto vale? Órale, córranle. Para empezar, chequen si la ZC está bien, ¿eh? Chequen si la ZC está bien. 174.43. ¿Cuánto da la ZC, muchachos? Menos 15.20. Y Muy bien. ¿Cuánto es la corriente? 7.89 y ¿Cuánto? 7.89 cis de 90 grados. Ok, 7.89. Cis de 90. ¿Cuánto es la corriente de esta impedancia que estoy señalando? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la corriente que va 6.97. por aquí? Lo mismo, ¿verdad? Entonces hagan esa suma, por favor. 7.89 cis de 90 más 16.97. Nos queda casi un minuto. ¿Cuánto da? ¡Córrale! 12.68. Sí, es de menos 18. 12.68. O sea, todavía un valor menor que aquí. Trabajemos, muchachos, ahora con un factor de potencia unitario. Unitario, es decir, denle un valor del capacitor de 265.25. 265.25. ¿Cuánto les da? Córranle. Córranle que ya nos come el tiempo. ¿Cuánto da? Córranle. Menos 10 y Menos 10 y. O sea, menos 10 cis de 90. Más bien, 10 cis. O sea, da ZC es menos 10 y.
Si hay alguien ahí, muchachos, me dice por favor que esté ahí, que no pueda entrar. Pues ni modo, muchachos, hay que volverlo a pintar. Entonces, para un factor de potencia unitario, ¿qué valor de condensador teníamos? 10 y, menos 10 y. Valor de condensador, no de impedancia. 265.28 microfarados. Gracias. Y ahora sí, la ZC, ¿cuánto valía? Menos 10 y. Menos 10, sí, sí. Muy bien, entonces la corriente del condensador, ¿cuánto valía? 12 cis de 90. 12 cis de 90. ¿Ok? Y la corriente de la carga, 16.97, sí es de menos 45. muy bien. ¿Cuánto es la corriente de la línea? 11.99, sí es de 0 grados. 12 cis de 0 grados. Entonces observen, muchachos, cómo de un inicio me estaba dando esto y la pobre fuente tenía que dar ¿qué porcentaje arriba de su valor, muchachos? 16 sobre 12. $33 más. Es inaudito. Pues cuando le pusimos un condensador que contrarrestó esta parte, la corriente de la línea se cayó a 12. Ahora pregunto, muchachos, si yo le pongo un condensador, pregunta un poquito capciosa, ya para irnos. Un condensador, se me ocurre, de 500 microfaradios, muchachos, ¿qué le va a pasar a esta corriente? Le voy a poner ya vimos que si empezamos a incrementar el valor del condensador, pues la corriente disminuye. Ahora se me ocurre a mí ponerle un valor de 500 microfaradios. ¿Qué le pasará a esta corriente de 12 amperes o esta corriente de línea? ¿A dónde llegará? ¿Cómo será? Si me contestan de manera inacertada, quiere decir que no hemos entendido nada. Vamos a ver si alguien sabe contestar correctamente. Reitero, observamos que mientras fuimos mejorando el factor de potencia, la corriente de la línea cayó, es decir, fuimos incrementando el valor de la capacitancia. Eso lo fuimos haciendo. Y el valor de la corriente de la línea disminuyó. Y la potencia sigue siendo la misma, muchachos. La potencia sigue siendo la misma. Eso es fabuloso. Ahora bien, la pregunta es muy sencilla. Si yo le pongo un condensador de 500 microfaradios, ¿qué le pasará a ese valor de la corriente de la línea? ¿Qué le pasará? Va a volver a crecer. Así es. Se va a volver a crecer y el factor de potencia, muchachos, pasará a un factor de potencia adelantado. Adelantado. El factor de potencia ahora será, muchachos, adelantado. Por eso el factor de potencia es ideal. No puede haber factores de potencia arriba de 1, va de 0 a 1, adelantado o atrasado. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Queda claro el ejercicio, muchachos, cómo nos sirvió? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora fíjense, para cerrar con broche de oro. Para cerrar con broche de oro. Para cerrar con broche de oro.
¿Se acuerdan de esa fotografía que tomaron? Sí. Sí. ¿Cuánto es la corriente del motor? ¿Cuál es la corriente del condensador? ¿Cuál es la corriente de la línea? Corriente del motor, muchachos. 16.97. Factor. ¿Cuánto? 16.96. Ahí está. Corriente de la línea. ¿Cuánto es? La corriente de la línea. La IT. Esta, muchachos. 13.24. 13.24. Por supuesto que no. Pues 12 amperes. Factor de potencia unitario. ¿Cuánto? 12 amperes. 12. 12. Vuelvo a preguntar lo mismo de la clase pasada. ¿Qué corriente hay en el condensador? 12 también. ¿Pero qué fue lo que me dijeron? Que les duela. Que les duela, muchachos. ¿Qué me dijeron? Entran 12 amperes, salen 16.97, entonces ¿cuánto hay aquí? Que fue un resultado erróneo. ¿Qué fue lo que me dijeron? 13.24 yo dije. No dijo punto 24. Yo se lo voy a recordar aunque duela. Dijeron 4.97. La diferencia. Les dije, muchachos, tengan cuidado. No son escalares, son vectores. Revisen la grabación, muchachos. Revisen la grabación. Sí, sí dijimos 4.90 y algo. Revisen la grabación. Cuando realmente son 12. Entonces, a un técnico, muchachos, que miden la línea, miden los condensadores, si primero mide en la línea y luego en los condensadores, va a decir que en la línea existen casi 30 amperes, porque dice la corriente del capacitor más la corriente del inductor se suman. Entonces, él no ha entendido qué es la corriente eléctrica. Al revés, si miden primero la corriente de la línea y luego miden la del motor, dicen que los condensadores son una fuente de corriente y le ponen también 4.97, háganme el favor. Y la gente empieza a decir tonterías. ¿De acuerdo? Esto, muchachos, pasa muy frecuentemente allá afuera. Entonces, en ese momento, muchachos, pues el ingeniero deja de serlo, porque nunca entendió. Salió de la escuela y nunca aprendió y anda fracasando allá afuera. ¿Ok? De esto, muchachos, ya tuvimos una pequeña probadita. ¿Qué quiero decir con ello? Lo que quiero decir, muchachos, es que hicimos un examen del primer curso. No a todos les fue bien, creo que a la mayoría le fue mal. ¿De acuerdo? A la mayoría, pues lamentablemente le fue mal. Entonces, es un pequeño ensayo, muchachos, de lo que puede suceder. Que aprenden algo, pasan la materia sin saber, copiando, lo entienden en su momento, se les olvida, van a la industria, les dan un problema y no saben resolverlo. Porque hicimos un examen ETS del curso pasado. Entonces, es una probadita, muchachos, de lo que les espera. Por eso la importancia, muchachos, de que estas vacaciones que estamos estudiando es para que no dejen de estudiar.
O sea, la realidad es que no merecemos estas vacaciones porque nuestro desempeño no fue el mejor, por no decir que fue fatal. Es así de claro. Por otra parte, el que quiera ser empresario, muchachos, de ustedes, el que quiera ser empresario, imagínense pagarle a las personas jueves y viernes y sábado sin laborar. Entonces, afortunadamente en la ley no está estipulado, que sean obligatorios, ¿verdad? Entonces, el que quiera ser empresario de ustedes, cuando sea Semana Santa, como es esta vez, señores, no es un día laborable como el que más, y el sábado, señores, también se labora, punto, se acabó, no hay más. ¿De acuerdo? Lamentable hay 1 de mayo, lamentablemente hay 25, lamentablemente hay 20 de noviembre, hay 5 de febrero, hay 21 de marzo, y antes cuando caían el sábado o domingo, pues bueno, pues ni modo, pero cuando caía entre semana, pues hay que pagarles. Ahora, caiga en fin de semana o no, hay que darle su día al empleado. Oye, pues eso, pues yo tengo que pagarle al empleado, o sea, y el cuate no va a trabajar, pues no. Entonces, esto, muchachos, es para que ustedes se vayan acostumbrando a pensar en grande. ¿Quieren hacer fortuna? ¿Quieren dejar de ser pobres de mentalidad? Entonces hay que pensar en grande. ¿De acuerdo? Esa es la moraleja del día de hoy. Me fue mal en el examen, me fue bastante mal, y luego aparte vacaciones, pues como que no tiene sentido. El que diga, no, yo sí quiero vacaciones, pues bueno, ahí está el futuro en el presente hecho, ¿no? Bien, les voy a dejar un problema para el día de mañana, para que lo puedan, para que traten de resolverlo, muchachos. No es para entregar, por supuesto, no es para entregar. Si no pueden resolverlo, pues bueno, ya lo resolveremos mañana. Y es el siguiente, miren. Este es para mañana. Entonces, esa es la mentalidad ganadora, muchachos, que trato yo de meterles a ustedes en su cabeza. Entonces, todos los días hay que trabajar porque todos los días da hambre. Dice el problema: determinar la potencia compleja de cada rama y determinar la potencia compleja de cada rama y su respectivo factor de potencia. Adicionalmente, calcula el factor de potencia y la potencia compleja que ve la fuente. La fuente ve esto, muchachos, una Z total. El factor de potencia, ¿qué? Potencia compleja, factor de potencia de cada rama. De cada rama. Inciso B, potencia compleja y factor de potencia que ve la fuente. Es decir, así, miren, la fuente ve esto, miren, una Z total, que sería todo esto. Esa es la tarea, muchachos, de aquí a mañana. Ok, profe. Bueno, con esto, muchachos, vayamos en paz. La sesión terminó. Mañana les dejo otro problema. De acuerdo, ¿Dudas, profe. preguntas? Vamos. En el segundo es lo mismo, pero de la fuente, ¿verdad? Lo que ve la fuente ve una Z total. Vale. ¿Sale? Antes de que se vayan, muchachos, está Miguel Contreras Becerra. Miguel José Contreras Becerra está.
Ricardo Martínez. Israel Miguel Montesinos. De acuerdo. Vayamos en paz, muchachos. La sesión terminó. Tal vez, profe, nos vemos. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches a todos.